amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video de esta serie de regreso a clases. Sí, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues como pueden ver en el título del video del día de hoy, lo que les traigo es un video de Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo, que son videos que me encantan, me gustan mucho. Y pues creo que este será un video que puede llegar a ser muy útil porque lo que vamos a hacer son libretas y también blocs de notas, que creo que es un básico en este regreso a clases y en la vida en general. Si tú ya no vas a la escuela, pero de todos modos necesitas donde escribir, creo que este video te puede servir mucho. Y pues ya creo que no tengo mucho más que decir, salvo que tengo mucho calor. He estado usando como blusas así muy ligeritas todos estos días y me he recogido el cabello así como... Me separo la parte de enfrente en 3 mechones y me los detengo con pasadores, cada uno hacia atrás, porque tengo mucho calor, aunque tengo el cabello corto. Si en muchos de estos videos me ven así, es porque está haciendo mucho calor. Y sí, bueno, entonces pues vamos a comenzar con el video, que está súper fácil y sí. Para este primer modelo vamos a necesitar cartulina, hojas de papel, regla, lápiz, tijeras, pegamento líquido y pinzas de mariposa. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras hojas. Yo estoy usando papel reciclado y las vamos a doblar a la mitad y después a la mitad, es decir en 4. Y con ayuda de una regla vamos a cortar el papel siguiendo los dobleces que hicimos. Nos va a quedar algo así. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo con todas las hojas que vayamos a usar. Ustedes pueden hacer sus libretas tan gruesas como quieran. Vamos a doblar a la mitad y después a la mitad y después vamos a cortar con ayuda de la regla. Hasta que tengamos la cantidad de papel deseada. Después vamos a tomar una de las piezas y en el pedazo de cartulina vamos a dibujar 2 rectángulos del tamaño de nuestra pieza. Estos rectángulos van a ser para las portadas. Entonces pues básicamente lo que tenemos que hacer es dibujar el tamaño de la portada guiándonos de nuestro pedacito de papel y después simplemente vamos a recortar. Nos va a quedar un rectángulo así, lo vamos a doblar a la mitad y después vamos a recortar siguiendo la línea del doblez. Ahora sí, ya tenemos todas nuestras hojas y tenemos nuestros 2 pedazos de cartulina que van a ser las portadas y pues lo único que tenemos que hacer es acomodarlos muy bien. Este paso es súper importante, asegúrense de que está el papel muy parejito y vamos a sostenerlo con ayuda de 3 pinzas de mariposa. Por el lado que no pusimos pinza, lo que vamos a hacer es colocar mucho pegamento líquido. Vamos a ir aplicándolo poco a poco, saturando muy bien todo el papel. Vamos a apretar y después con ayuda de nuestro dedo o de un pincel vamos a esparcir el pegamento muy bien. Esto es lo que va a mantener las hojas juntas, así que asegúrense de que el pegamento está muy bien colocado y con su dedo aplástenlo y bájenlo un poquito para que se pegue todo el papel. Bueno, vamos a esperar a que se seque poquitito y después con otro pedazo de papel, o pueden usar cinta, tela o cualquier otra cosa. Yo estoy usando un pedacito de hoja color negro. Vamos a cortar un pedazo y lo que vamos a hacer es colocarlo sobre la parte en la que pusimos el pegamento. Vamos a presionar con nuestro dedo, asegurándonos de que se pegue muy bien y después el pedazo sobrante lo vamos a pegar a la portada de la libreta con un poco más de pegamento líquido. Vamos a hacer lo mismo por los 2 lados y vamos a esperar a que se seque. Yo les recomiendo que lo dejen toda la noche.
Bueno, cuando ya está seco y bien pegado nuestro cuadernito, pues lo que vamos a hacer es decorarlo. Yo lo que hice fue usar un pedacito de papel de scrapbook. Este lo consiguen en cualquier papelería, pero pueden usar tela o cualquier otra cosa que a ustedes les guste. Y bueno, pues simplemente lo pegué sobre la portada de mi cuadernito. Y después con un marcador dorado tracé una línea alrededor del papel de scrapbook para hacer una especie de marco y que resaltara más. Y sobre el papel negro pinté unos puntitos para decorar un poquito más. Y finalmente le coloqué una estampita en forma de libélula y se me hace que se vea muy bonito, así es como nos queda. Para el segundo modelo necesitamos cartulina, papel, tijeras, una perforadora, regla, lápiz, goma y un hilo, listón o estampa. En esta ocasión el cuaderno es un poco más grande. Lo que voy a hacer es tomar las hojas de papel, nuevamente estoy usando papel reciclado y las vamos a doblar por la mitad. Vamos a hacer lo mismo con cada una. Yo prefería hacerlo individualmente para que no se me fuera chueco el doblez, pero ustedes pueden hacerlo como más se acomode. Después, para las portadas nuevamente vamos a tomar una hoja y vamos a marcar su contorno sobre la cartulina. En este caso estoy utilizando una cartulina blanca. Y después, con ayuda de nuestra regla, vamos a colocarla en el borde de la línea que dibujamos y vamos a medir 1 centímetro hacia afuera por ambos lados, es decir, tanto a lo largo como a lo ancho. Vamos a hacer varias marcas y con ayuda de nuestra regla vamos a trazar una línea uniendo todas las marcas que hicimos. Después, con nuestra goma vamos a borrar la primera línea que hicimos, es decir, la que es del tamaño de la hoja de papel. Y finalmente, con las tijeras vamos a recortar y esta pieza va a ser la portada, como les digo, pero también hay que doblarla por la mitad. Obviamente va a quedar un poquito más grande y va a sobresalir del tamaño de las hojas. Bueno, pues ahora sí vamos a tomar nuestra portada y nuestras hojas y vamos a doblar viendo que se acomode muy bien. Y después, con la ayuda de la perforadora, lo que vamos a hacer es hacer 2 hoyitos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Les recomiendo que tomen solamente la portada y una hoja y hagan la perforación para que les quede bien parejito. Les tiene que quedar algo así. Aquí pueden apreciar ambas perforaciones. Y después vamos a usar esa misma hoja como guía para perforar todas las otras hojas. Vayan perforando de a poquitas para que no se les muevan y les queden muy bien, porque este paso es muy importante para después poder encuadernar correctamente. Bueno, ya que tenemos todas nuestras hojas perforadas, las vamos a acomodar. Vamos a usar nuestro hilo, estambre, listón o lo que tengan a la mano para encuadernar. Lo único que tenemos que hacer es coser. Entonces yo metí el hilo que estoy usando en una aguja y con ayuda de esta lo pasé entre todas las hojas, bueno, a través de todas las hojas, por ambas partes, por abajo y por arriba.
Hice esto 2 veces porque estoy usando el hilo doble, pero si ustedes lo usan sencillo, les aconsejo que lo pasen mínimo unas 4 o 5 veces. Bueno, ya que hayamos cosido bien nuestro cuaderno, antes de amarrar vamos a jalar muy bien ambas orillas del hilo para asegurar que no quede flojo y después las hojas se vayan a mover. Esto es muy importante. También les aconsejo que pasen el hilo por debajo del que ya está cosido, haciendo como un cruce horizontal y después uno vertical, y entonces sí, ya hagan el nudito. Con ayuda de las tijeras vamos a cortar el excedente de hilo y pues ya está. Ahora vamos a decorar. Yo voy a usar otro pedazo del mismo papel de scrapbook que usé para el cuaderno anterior y lo voy a pegar en la parte frontal o en la portada frontal de mi cuaderno. Después tomé un pedacito de papel negro y dibujé con mi lápiz una especie de etiqueta con estilo medio victoriano. Creo que no se alcanza a apreciar muy bien aquí en el video, pero bueno, dibujé una etiqueta y después con ayuda de mis tijeras la recorté. Si ustedes no tienen mucha habilidad para dibujar o no se les ocurre, otra cosa que pueden hacer es buscar en internet un modelo que les guste y simplemente imprimirlo y recortarlo. Una vez que ya estaba recortado, lo coloqué sobre otra hoja de reuso y con ayuda del mismo marcador dorado pasé todo el borde para crear una especie de marco. Puse la etiqueta sobre la hoja de papel para no manchar la mesa en la que estoy trabajando. Pueden hacer el marco lo ancho que ustedes quieran. Una vez que me gustó cómo quedó, pues ya lo único que hice fue aplicarle un poquito de pegamento y lo coloqué en el centro. Bueno, en el centro y en la parte superior de la portada. Y después, ayudándome de una pluma de gel, escribí YouTube porque este cuaderno lo voy a utilizar para escribir ideas y pendientes que tengo sobre mis videos. Pero ustedes, por ejemplo, pueden escribir el nombre de sus materias como matemáticas, español, ciencias, o bien pueden escribir su nombre y así su cuaderno va a ser inconfundible. Como quería que quedara un poco más adornado, con ayuda de otra pluma de gel, hice puntitos todo alrededor del marco para formar un segundo marco. La verdad me gustó mucho cómo quedó. Y pues bueno, su cuaderno ya está listo para que comiencen a escribir en él todas sus ideas. También creo que esta es una manera muy buena de tener un cuaderno de composición si es que les gusta escribir poemas o cuentos, y creo que pues ambas opciones son muy buenas para reciclar papel que tengamos en nuestra casa, o si no también pueden usar hojas de colores y les va a quedar muy padre. Y bueno, pues eso fue todo. Espero de verdad que les haya servido, que les guste y que las hagan. Si es así, por favor no se olviden de mandarme una foto a mis redes sociales. Como ustedes ya saben, son Twitter y Pinterest. Y pues a mí me encantaría ver cómo les quedaron a ustedes y cuáles fueron los diseños que crearon.
Y pues nada, creo que eso sería todo. Espero que este video les haya gustado mucho. Y recuerden que toda esta semana les voy a estar subiendo un video nuevo cada día, todos con el tema de regreso a clases. Así es que pues nada, espero que les gusten, que les sirvan. Y ya dije eso como 10 veces en este video. Así es que ya me voy, les mando besos grandes y nos vemos mañana. ¡Adiós!